Bueno, el gobierno tiene un problema. El gobierno tiene varios que lo quieren resolver trasladando su problema al Frente Amplio. Y nosotros no vamos a aceptar que nos trasladen un problema que no es nuestro. No fue el Frente Amplio el que le dio un pasaporte a Marcelo. Se lo dio el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, a pesar de que era un narcotraficante pesado y peligroso, que en la jerga es un jefe del narcotráfico, como después vimos que lo era. Bueno, a ese narco peligroso se le sacaban las huellas dactilares en Uruguay, que estaba preso por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Eso no es un problema frente a él. Esto lo tiene que explicar el gobierno. Los ministros están atornillados, pero el gobierno tiene que dar una explicación. Que salga la número 2 de Relaciones Exteriores, lo ha dicho Pedro Bordaberry, es que por debajo de la vara pasó el número 1. Es así de claro. Digamos, los números 2 del ministerio no tienen decisiones en los ministerios. Todas las decisiones pasan por un ministro. Las decisiones importantes pasan por un ministro. Punto número 2. Tienen el caso especial. Es un caso de corrupción en una de las personas más allegadas al presidente. Conjunción del interés público y privado, asociación para delinquir. Entre otros, si es una asociación para delinquir, la pregunta que hay que responder es quiénes eran los socios. ¿Están todos los socios identificados? ¿Hasta dónde llegaba el negocio? ¿Cuál era la corrupción que estamos denunciando en este momento? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo eso puede ser un problema del Frente Amplio? Punto 2. Siempre es discutible si tiene que haber una reunión o no con una persona. Siempre es discutible. Lo que no puede pasar es que yo no me pueda reunir con personas, porque ese es el fin de la política. La justicia no me puede impedir a mí reunirme con ninguna persona, porque ese es el fin de la política en sí misma. ¿Y hasta dónde va a llegar el Frente en este tema? No, este es un tema que está en la órbita judicial. Sí, una vez que haya pronunciamiento de la justicia. No, pero nunca antes que se haya pronunciamiento, porque lo más probable es que esto termine en nada y la montaña haya parido un ratón. Pero lo que no podemos es apresurarnos. No pueden tapar con leal actos de corrupción. Eso está claro. Pero si tú decís que hay responsabilidades políticas, tendría que haber una acción política, no sé si en el Parlamento o en dónde. Va a haber. El tema es el momento apropiado para hacerlo, que se tenga toda la información. Ustedes que son periodistas saben que sobre el caso Astesiano, todas las semanas sale una información diferente y a cada cual es peor que la otra. Todavía no entendemos por qué no tiene apariencia delictiva haber seguido adolescentes del Liceo 41 y docentes. Alguien nos tendrá que explicar un día por qué no tiene apariencia delictiva, si esa charla existió, o haber ido a mirar las cámaras en el tema del accidente de un dirigente sindical. Cuando no había ningún herido ni lesionado, fueron los comisarios a presentarse en el lugar. ¿Qué pasó? Que se hizo un movimiento para un accidente que no tuvo ninguna consecuencia. Y luego, ¿qué pasó con el seguimiento de 2 senadores? Que son personas que tienen un estatus de cuidado que no fue cuidado. ¿Qué respuestas va a dar el gobierno sobre 2 senadores que fueron espiados? No se sabe si esas carpetas se construyeron o no. Yo tengo toda la presunción de que sí, porque nadie paga por un trabajo que no se hace. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde va a llegar? Nosotros no sabemos. Entonces, ¿eso se puede interpretar que la justicia, el Poder Judicial está teñido por lo político? No. La justicia llegó a un acuerdo abreviado que le colocó 4 delitos de corrupción al jefe de seguridad del presidente. Un hecho inédito en la etapa postdemocrática. No se conoce ningún hecho de este tamaño. Y luego cayó toda la cúpula policial, algunas por vínculos con Astesiano, otros por utilización ilegal de los medios y otros por decisión del ministerio. No es un tema menor el que estaba sucediendo en el Uruguay, es un tema de envergadura. Y no hay ningún responsable político. Todas las personas que fueron a visitar a Astesiano al 4º piso no fueron registrados en la torre ejecutiva. ¿Hubo investigación administrativa de por qué no se registraron? Si me registran a mí cuando voy a ver al presidente. ¿Cómo que no registraron a los que entraban al 4º piso? Entonces lo que decimos es, responsabilidades políticas hay. Lo judicial es hasta donde puede llegar la justicia, hasta donde puede llegar el delito, a donde se pueden encontrar pruebas suficientes para que haya delito. Pero luego hay que explicarle a la sociedad qué sucedió. Y eso no se lo va a explicar nunca un fiscal, se lo tiene que explicar quienes fueron electos para gobernar y que hicieron agua por todos lados. Que le funcionara una organización para delinquir en el mismo edificio donde funciona la inteligencia y la presidencia, parece increíble.
pero pasó y generó vulnerabilidades y generó falta de credibilidad en una parte de la sociedad sobre el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de aclarar, pero no puede tapar con leal un problema de corrupción de su jefe de seguridad. Porque no lo eligió el Frente Amplio, el jefe de seguridad. Y lo eligieron a pesar de que tenía indagatoria por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondo y que había estado preso 2 veces. Ese elefante, ¿cómo pasó por abajo del radar? ¿Alguien lo va a explicar? Se puede enojar el gobierno y decirnos que esto es duro, pero ¿duro en qué? Si simplemente describimos los hechos tal cual son. Entonces, no hay que confundir responsabilidad, que es lo que ha tenido el Frente Amplio, con que nos hagan callar. El Frente Amplio no se cayó ni siquiera en la dictadura. El Estado nos pide explicaciones cuando el hermano de Atesiano lo acusa de haberse reunido con los rusos y de haberlos dejado entrar. ¿Yo tengo que dar explicaciones o quién le dejó entrar a los rusos? Si los dejó entrar. ¿Los dejó entrar o no? ¿El hermano Atesiano miente? Si miente, no tendrán que aclarar que miente. ¿Me entienden? No somos nosotros los acusados. Son hombres del gobierno. Atesiano dice que recibía órdenes. Acaban de ver la defensa de Berriel. ¿Dónde centra su defensa? En que Atesiano recibía órdenes. ¿De quién recibía órdenes? Bueno, alguien lo va a tener que explicar. Y si no lo explica, lo vamos a seguir preguntando. Porque tienen mayoría parlamentaria para no explicarlo. Pero mientras no lo expliquen, lo vamos a seguir preguntando. Y hasta ahora, las explicaciones son realmente muy livianas. ¿O ustedes tienen alguna? Yo hasta ahora no he escuchado ninguna explicación sensata de cómo se llegó a ese nivel de escándalo en el Uruguay. Porque es bochornoso, aunque no le guste, es grave. Y cada tanto hay dirigentes del Partido Nacional que lo admiten. Esto sería muy grave de suceder. Pero ¿qué hace falta para suceder que se seguía o que había intención de seguir a estudiantes del Liceo Palestino? Porque si no había intención, ¿para qué van a sacar a esa persona de la custodia? ¿Por qué lo sacaron de la custodia? Lo sacaron porque había riesgo sobre esa persona. Entonces, digamos, hay temas delicados: seguimiento de estudiantes, seguimiento de senadores, seguimiento del presidente de la Central Sindical Uruguaya. Hay actos complicados con los pasaportes que se otorgaron a ciudadanos rusos. Hay unas cuantas personas detenidas y hay nada más ni nada menos que el jefe de seguridad del presidente preso por actos de corrupción. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No sabemos. Y luego, por supuesto que la gente tiene otros problemas que son prioritarios, pero también la gente quiere vivir en un país transparente, en un país sin opacidad. Entonces, está el Frente Amplio. En otro país de América Latina, sucesos de este tipo, ustedes saben cómo terminan. En Argentina o en Brasil. En Uruguay, con la racionalidad de ir con nuestras posiciones al Parlamento, con la racionalidad de estar planteándole en los medios de comunicación o a nuestros compañeros en asambleas o en actos, pero sin generar ninguna otra cosa que el pedido de explicación. El Frente Amplio es un partido democrático que solo accede a los gobiernos si la gente lo vota. Pero tampoco está dispuesto a callarse cuando hay actos que desde nuestro punto de vista no han sido bien explicados por el gobierno actual y que tiene déficit. Y eso no se va a resolver con el presidente saludándome fríamente. Digamos, el presidente puede ser más cálido o menos cálido, pero al que tiene que explicarle no es al presidente del Frente Amplio, es a la sociedad. La que tiene dudas no es el presidente del Frente Amplio en exclusivo. Todos los que tienen dudas son uruguayos y uruguayas, muchos de ellos votantes de los partidos que actualmente están en el gobierno, muchos de ellos alejándose de los partidos del gobierno, en algunos casos para acercarse al Frente Amplio y en otros casos para quedar por fuera de todos los partidos. Entonces hay problemas a cuidar entre todos y uno de ellos es como